Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en Conociendo con Víctor. Hoy estaré presentándoles el segundo capítulo de Latinos en Europa, con la participación de una joven venezolana que, como muchos, ha decidido emigrar a Europa para emprender una nueva vida y tener una mejor calidad de vida. Así que les estaré presentando a Trina Guedes. Bienvenida al canal, Trina. Hola Víctor, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Hoy estaré contándoles un poco de mi historia, desde que decidí salir de Venezuela hasta llegar a Barcelona. Así que vamos con la entrevista para que ella nos cuente toda su experiencia. Trina, cuéntanos qué hacías en Venezuela antes de emigrar. Bueno, en realidad hacía muchas tareas. Pero últimamente tenía una distribuidora de alimentos pequeña, donde vendía quesos, leche, jugos y todo eso a diferentes establecimientos. ¿Qué le llevó a tomar la decisión de venirse a Europa? Bueno, era una idea que tenía bastante tiempo tentada a realizar, pero lo último que me llevó a tomar esa decisión fue cuando después de la reconversión monetaria vi que todo se fue al piso, donde la inflación subió muchísimo y pues ya era casi imposible vivir. Tenía para comer, tenía todas las cosas, alimento, casa, pero no tenía una calidad de vida que era lo que yo realmente quería. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Barcelona? Bueno, Barcelona es una ciudad muy bonita, de verdad. Tienes todo lo que puedas querer, tienes playas, tienes montañas. Su cultura de verdad es bastante bien y aparte de eso me gusta, yo vivo en una zona muy tranquila, pero puedo también, si quiero salir de esa zona, puedo tener también vivir lo que viven los turistas, puedo pasear, puedo vivir monumentos, no sé, esa parte de Europa es lo que más me encanta. En los cambios de cultura siempre hay como que un choque en cuanto a la cultura que nosotros traemos de Sudamérica a la de Europa. ¿Qué fue lo que más te costó? Bueno, en realidad adaptarme fue un proceso un poco difícil, ya que yo vengo de un pueblo y en un pueblo, bueno, todo es cerca, todo es al lado, todo es amigos, todos te conocen y bueno, aquí cuando llegas, llegas sin nada, no conoces a nadie en una ciudad tan grande donde todo lo que tienes que movilizar es por Google Maps y entonces eso bastante se me complicó. A todos tener esta Google, que si la pelotica te ibas para aquí y para allá, no sabías en realidad para dónde ir y me costó bastante adaptarme. Es una de las cosas que siento que más me costó, la adaptación en cuanto a ubicación. Claro, aunque aquí tenemos todas las calles señalizadas, al final era bastante difícil si vienes de un pueblo. ¿Cuál fue su primer empleo al llegar a Barcelona? Bueno, cuando llegué conseguí un empleo en un stand de esos que hay en los centros comerciales para vender planchas. Eran planchas de cabello donde tú llamabas al cliente y le ofrecías la plancha y se la mostrabas y bueno, si al cliente le interesaba o si tú lo convencías, mejor dicho, se llevaba la plancha. ¿Y qué tal fue esa experiencia tomando en cuenta que tú venías de otro estilo de vida, de otro tipo de trabajo, de otro tipo de día a día en cuanto al área laboral? Bueno, en realidad esa fue una de las experiencias más difíciles, creo, de la vida, ya que, bueno, cuando llegas aquí, obviamente llegas a que otro te diga qué es lo que hay que hacer y aparte de según cómo ellos lo lleven, cómo lo planifiquen y pues imagínate tener que estar llamando personas para mostrarle una plancha, se me parecía algo ilógico, porque no sé, no es el trato que yo había tenido con las demás personas y tampoco eran los cargos o cosas que yo había ocupado y pues no lo veía rentable. Incluso duré solamente un mes, creo, con ellos, porque es que no se me daba muy bien. Lo de estar llamando personas, atrayéndolo para mostrarle la plancha, no se me daba bien. Cuéntanos cómo fue el proceso de legalización al llegar a Barcelona. Bueno, cuando llegas acá empiezas a preguntar y empiezas a documentarte un poco de lo que tienes que hacer. Bueno, yo llegué y fui a extranjería. Ahí digo lo que vengo a hacer. Obviamente lo primero que decía en ese momento fue hace 4 años ya, que era por asilo político. Después de eso tú entras, te dan la cita para la otra entrevista que tienes donde vas a expresar todo lo que, por qué te viniste, qué fue lo que pasó. Entonces tú cuentas tu historia y luego entonces le dices a ellos que te interesa quedarte aquí y trabajar. Resulta que para la segunda entrevista a mí se me olvidó la fecha. Yo tenía la fecha de 22, o sea 20 de febrero y yo de tanto decir a las personas que 22, confundí 22 y llegó la fecha de que yo tenía que ir a la extranjería para mi documentación y fui tarde. Entonces tuve que esperar 6 meses más para poder obtener mis papeles. Es decir, del proceso que todo el mundo duraba 6 meses para trabajar, yo duré 1 año. Solamente por no estar pendiente de la fecha y por tener ese despiste con el 22. Eso nunca se me va a olvidar.
¿Y qué documentación le pidieron allí al momento de la entrevista? En el primer momento solamente te piden el pasaporte y dónde vives en ese momento para cualquier documentación que te tenga que llegar. Luego, para la entrevista tienes que llevar una carta donde digas todo, por qué te estás viniendo, donde digas todos tus motivos de por qué quieres pedir asilo, y del pasaporte, y te toman las huellas. Y las fotos, te piden otras fotos más. Luego de eso te llega otra carta. Después que te dan tu documentación para trabajar, te llega otra carta, pero es donde te niegan automáticamente el asilo, porque no tienes, en realidad, para tener un asilo político es cuando de verdad estás en un perseguido político, no tienes problemas por eso y no puedes regresar a tu país. Y la mayoría, creo que el 90% de los venezolanos que salimos de allá no salimos por esa razón, sino más que nada porque queremos otra calidad de vida. Entonces ya cuando es eso, te pasan a una residencia por razones humanitarias, que es en realidad la que yo tengo. ¿Y actualmente cómo está ese proceso para solicitar la residencia por razones humanitarias? Bueno, ahora mismo está un poco más complicado, ya que antes tú llegabas, ibas a extranjería directamente si no tenías cita, y luego te daban tu otra cita para obtener la primera entrevista. En cambio ahora no, ahora tú tienes que pedir cita para la cita. O sea, una cita, tienes que meterte a internet, pedir una cita para que te den cita, para tú tener la otra cita donde vas a expresar por qué estás aquí. Entonces ya los procesos cambian un poco porque ellos están viendo que ya por razones humanitarias como que mucho no se da, ya ven que los venezolanos tienen otras opciones, ya como muchos se están yendo para Estados Unidos también, entonces ven que tienen otras opciones y están evaluando ese proceso de que no sea por razones humanitarias, sino de tratar de ayudar a los venezolanos de otra forma. Actualmente sigue siendo por razones humanitarias, pero tardan más en el proceso, o sea, ya te dan tu cartita roja de nuevo, ya eso lo habían eliminado, por lo menos yo tuve carta roja solamente 6 meses y luego pasé de una tarjeta a la TIE, como se llama, la tarjeta de identificación extranjero, pero hay otras personas que no, que tienen ahora otra vez la tarjeta roja porque están esperando el proceso para ver qué se decide, qué van a decir nuevamente. ¿Qué le dirías a todos esos venezolanos que están llegando a España o están planificando en venirse a vivir a España específicamente? Bueno, lo primero que les diría es que tienen que tener claro que si vamos a otro país tenemos que nosotros adaptarnos a su cultura. Ellos no pueden adaptarse a la nuestra, ya que nosotros somos lo que llegamos, lo que estamos, como se dice, vamos a decirlo de una forma mala, sería invadiendo su lugar. Entonces por ahí tendríamos que nosotros adaptarnos. No queramos llegar y decir, pero nosotros lo hacemos así, pero mejor lo hago así. No, respetemos su cultura, respetemos sus leyes, respetemos sus normas y aprendamos, porque aparte es muy bonito saber de otras culturas. Y sobre todo muchísima paciencia cuando ya estás aquí, ten muchísima paciencia, porque tampoco te relajes, pero ten paciencia porque algunas veces las cosas no llegan rápido, es un proceso lento. Hay muchas personas que sí tienen suerte, de una vez consiguen todo, pero otras que no. Pero si eres una de las que no, te relajes tampoco, pero ten un poco de paciencia, verás que las cosas poco a poco van fluyendo, porque si te desesperas y estás con esa broma de que no consigo, de que no esto, que no encuentro, es donde menos te salen las cosas. Yo, por experiencia propia, te recomiendo que hagas las cosas con calma, que diga, todo va a llegar, todo proceso es lento, y más cuando estás emigrando a otro país que no tiene nada que ver con tus culturas, pero todo llega con paciencia y perseverancia, por supuesto. Otra recomendación que también les daría es que antes de ir a cualquier país, cualquier lugar del mundo, documentense un poco. Pueden ser en páginas de YouTube, bueno, Conociendo con Víctor tiene bastante información, puede ser en páginas de Instagram, páginas de venezolanos en tal lado, si así vas a España, venezolanos en España, así sucesivamente. ¿Por qué? Porque de esta manera tú puedes llegar un poco menos perdido. Quizás no tenga toda la información o toda no sea clara, pero no llegarás tan perdido, porque así te orientas y tú dices, bueno, más o menos me dijeron que era así, tienes una expectativa, porque si llegas aquí y no conoces nada, no tienes ni idea, no has buscado nada, te aseguro que te costará muchísimo más. En cambio así, tú te vas a despejar un poco y vas a intentar y vas a ver cómo te va a fluir mejor. De verdad que te lo recomiendo. Algo más y muy importante, tienes que tener claro de que si tú vas a emigrar a otro lugar, si tienes muchísimo dinero para costearte todos tus gastos en ese tiempo que vas a estar sin documentación para trabajar, bueno, no pasa nada porque al final tendrás, pero si no, tienes que entender que aquí tienes que trabajar de lo que sea, honradamente, por supuesto, de lo que sea limpiando, sea paseando perros, sea vendiendo planchas como yo lo hice, sea también trabajé para un chico que tenía unos carritos de perro, sea para lo que sea que tengas que trabajar, mientras sea honrado, tienes que estar dispuesto a eso, porque si no, la pasarás bastante mal, porque no es que vas a llegar sin papeles y conseguir un trabajo directamente en un restaurante, pero todo esto también tienes que tener en cuenta que la experiencia que yo he vivido o que ha vivido cualquier otra persona no es la misma experiencia que tú vas a vivir.
puede que llegues y encuentres todo tan fácil como que puedes que no. Entonces tampoco te dejes guiar por los demás en ese sentido de que bueno, a él le fue mal, a mí me va a ir peor, mejor no. No, tienes que vivir tu propia experiencia, crear y así poder contarla después. Pero siempre con esa actitud positiva de que si yo puedo hacerlo, lo puedo lograr, porque si todos podemos, todos lo logramos, solo que de diferentes maneras. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Europa? Bueno, en Europa una de las principales cosas que me gusta y que me encanta es la facilidad de poder transportarme o dirigirme a otros países. Por lo menos puedo hacer unas escapadas de fin de semana o de una semana pequeña y así puedo conocer muchísimas cosas. Mira, ahora mismo me encuentro en París, un fin de semana en París, o sea, eso es lo máximo, es buenísimo. La semana pasada estaba en Budapest, o sea, esas cosas me encantan de Europa, que puedo estar de un lugar a otro fácilmente. Gracias, Trina, por acompañarme en esta entrevista improvisada que nos salió para contar un poco de su historia a todos los seguidores de mi canal y que tengan conocimiento de una experiencia de otra venezolana que vive en España, específicamente en Barcelona. Gracias por acompañarme en esta entrevista, por acompañarme en este viaje por acá por París y pasar una escapadita del fin de semana. Muchísimas gracias a ti, Víctor, por invitarme. De verdad que me gustó bastante poder expresar y poder contarles un poco de mi historia. Y como les dije, siempre todos tenemos nuestras propias historias, así que vivamos nuestras experiencias para que las podamos expresar a los demás. Así es, cada uno vivimos nuestras propias experiencias, ya sea en el país donde decidimos emigrar. Tú decidiste emigrar a España, yo a Portugal, cada uno ha vivido sus propias experiencias. Y es bueno compartirla con otras personas de Latinoamérica, de Sudamérica, que quieren venir a estas tierras a probar suerte y a tener otra calidad de vida. De verdad que muy agradecido de que haya estado en el canal, de que haya compartido conmigo esta experiencia y no queda más que despedirnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.